Shalom, shalom, amada familia, ¿cómo están ustedes? ¿Gozosos? ¿En victoria? ¿Cada vez más grandes espiritualmente? ¿Su relación con el Eterno ya está en su vida? ¿Caminan con Él? ¿Se levantan alabándole a Él? ¿Conversan con Él? ¿Le entregan todas las cosas a Él? Y me quedo corta con estos 4 puntos. Nuestra vida gira en Él. Él tiene control de nosotros. Cedimos nuestros derechos a Él. Si es así, felicidades. Estamos en victoria. Así que las bendiciones nos alcanzan. Aleluya. Muy bien, mis amados. Shabbat Shalom. Estamos en el día de preparación. Una disculpa porque me ausenté por 2 Shabbat debido a situaciones que no las puedo controlar, la verdad. No las puedo controlar. Yo no puedo proveer nada, ni salir adelante con nada. Solamente nuestro Padre, que es el que en Él está el sí y el amén por su buena voluntad. Así que en Él descansemos. Él tiene todo en control. No se le escapa nada. Y en su tiempo todo se acomoda. Pero hoy es el día que Él hizo y ha acomodado las cosas para llegar ahí a tu vida, a tu hogar. Y este es el día que hizo Él. Así que mis amados, le alabamos y le glorificamos en Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Todo honor y gloria es de Él. Bueno, pues estamos en día de preparación. Tal vez el audio les llegue ahorita, después de que lo mezclemos y editemos. Y ya van a estar en Shabbat muchos de ustedes, como los que están nuestros hermanos en América del Sur, otros en España y otras partes de Europa. Y nosotros que estamos en la parte norte de América. Que llegue hasta Oceanía, Asia, Oceanía, África. El Eterno se glorifique porque Él ha puesto esos recursos para que nosotros lo hagamos en fe, en obediencia, y Él se encarga de que las traducciones, con esta ciencia que ha avanzado, llegue a todos los países del mundo. Shalom, shalom, Shabbat shalom para todos, en donde quiera que se encuentren. Ahí está la Shekinah, la gloria del Eterno en tu vida. Así es que, con toda concentración y alabanza, adoremos al Padre en este Shabbat. Oremos. Oración. Kiddushah Rabbah para Shabbat y las fiestas. Si limitas tu andar por causa del Shabbat, si te abstienes de atender tus propios asuntos en mi sagrado día, si proclamas el Shabbat un deleite, el día santificado de Hashem, honrado, y lo honras al no seguir tus propias sendas, al no atender tus propios asuntos, al no hablar cosas prohibidas, entonces te deleitarás en Hashem y yo te haré montar las alturas del mundo y te concederé la heredad de tu patriarca Jacob, pues la boca de Hashem ha hablado. Y los hijos de Israel cuidarán el Shabbat
para hacer del Shabbat un pacto eterno por todas las generaciones. Es una señal perpetua entre mí y los hijos de Israel, que en 6 días Hashem creó el cielo y la tierra, y en el 7º día Él cesó de trabajar y descansó. Recuerda siempre el día de Shabbat para santificarlo. 6 días podrás trabajar y realizar todas tus obras, mas el 7º día es el Shabbat para Hashem tu Dios. No habrás de realizar trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu sirvienta, ni tu bestia, ni el extranjero dentro de tus portales. Pues en 6 días Hashem hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día. Por esto, Hashem bendijo el día del Shabbat y lo santificó. Bendito es usted, Hashem, Dios nuestro, Rey del universo, que creó el fruto de la vid. Bendito es usted, Adonai. Bendito es mi Señor, Adonai, por cada día. Él nos traerá salvación y redención. Entonces, en su nombre cantaremos alborozados todo el día, y en su salvación alzaremos la cabeza a las alturas, pues Él es ayuda para los enfermos y un refugio para los menesterosos. Dios atestiguó a Israel que las tribus son suyas. En medio de su aflicción, Él está afligido, en la opresión y en la esclavitud. Es un bloque de zafiro, porque Él les mostró la fuerza de su amor. Él, entonces, les fue revelado para levantarlos del pozo y la mazmorra, pues de Dios es la bondad y su redención es infinita. Cuán preciosa es su bondad para escudarles con su protección. Al exilio babilonio, Él fue enviado por ellos. Cuando sus naves se hundieron, Él estuvo entre ellos. Él les hizo inspirar la misericordia de sus captores, pues Hashem no abandonará a su pueblo en aras de su gran nombre. En Elam, Él instaló su trono para rescatar a sus bien amados y destruir desde allí los baluartes de quienes se rebelan contra Él. Él rescató a sus siervos de pasar por el filo de la espada. Él elevará el honor de su pueblo y alabanza de todos sus devotos. Pues, aunque Él castiga, luego se apiada como corresponde a su misericordia y a su infinita bondad. Bendito es nuestro Dios, que nos trató con bien, conforme a su misericordia y a su infinita bondad. Él hizo grandes cosas por nosotros, que Él nos aumente tanto estas como aquellas, para magnificar su nombre grande, poderoso y temible, que se invoca sobre nosotros. Bendito es nuestro Dios, que nos creó para su gloria,
para alabarle, para loarle, para proclamar su majestad. Nos prodigó su benevolencia más que a cualquier otra nación. Por ello, proclamemos su reinado, proclamemos su unicidad con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Que Él, a quien pertenece la paz, nos conceda bendición y paz. De diestra y siniestra, venga la paz para Israel. Que el misericordioso bendiga a su pueblo con la paz. Y que tengan ellos el mérito de ver hijos y nietos dedicados a la Torá y a los preceptos, trayendo la paz a Israel, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Amén. Oremos para abrir la Torá. Barejú et Adonai Hameboraj. Bendigan a Adonai quien es bendito. Barujú Adonai Hameboraj Leolam Baed. Bendito es Adonai quien es bendito por siempre jamás. Baruj Adonai Hameboraj Leolam Baed. Todos, bendito es Adonai quien es bendito por siempre jamás. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bajabanu mikol ha'amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Bendito es usted Adonai, Elohe nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito es usted Adonai, donador de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, torat emet. Behayel olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito es usted Adonai, Elohe nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito es usted Adonai, donador de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baja biniim tobim beratza. Be dibreihem hane, emarim be emet. Baruch atah Adonai habocher batorah u Moshe abdo u Yisrael amo u niblei haemet betzadek. Bendito es usted Adonai, Elohe nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con sus palabras que fueron pronunciadas con verdad. Bendito es usted Adonai, que escogiste la Torah y a Moshe tu siervo y a Israel tu pueblo y a los profetas de verdad y de justicia. Amén. Bendito es usted Adonai, Elohe nuestro, Rey del universo, roca de las eternidades, justo en todas las generaciones, Elohe fiel, como dice y hace, que habla y cumple, cuyas palabras son verdaderas. Fiel es usted Adonai nuestro Elohe, y sus palabras son fieles. Ni una sola de sus palabras se vuelve sin cumplir, porque usted, oh Elohim, es usted Rey fiel y compasivo. Bendito es usted Adonai, nuestro Elohe, nuestro Dios, que eres fiel en todas tus palabras. Bendito es usted Adonai, nuestro Elohe,
Rey del universo, que nos dio al Mesías Yeshua y nos dio los mandamientos en el nuevo pacto. Bendito es usted, Adonai, dador del nuevo pacto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu hadabar haemet behayei olam nata betoheinu. Baruch atah Adonai noten habrit hadacha. Bendito es usted, Adonai, Elohe nuestro, Rey del universo, que nos dio la palabra de verdad y plantó la vida eterna en medio de nosotros. Bendito es usted, Adonai, dador del nuevo pacto. Amén y amén. Todo honor y gloria es de usted. Nos postramos ante su presencia en reverencia y le adoramos, oh Adonai, nuestro Dios. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues ya vamos a comenzar el estudio. Estamos en la paracha número 41, que se titula Pinhas. Está escrita en el libro de Números capítulo 25, del verso 10 al capítulo 30, verso 1. La Haftará, o la lectura de los profetas, está en Primera de Reyes, capítulo 18, 46, al capítulo 19, 21. Nuestras hermanas amadas, Elki Villanueva y Laurita Guerra, en esta ocasión le tocó a Laurita pasar todas las lecturas del Brit Hadashah, que son varias, y también las lecturas adicionales del Brit Hadashah. Gracias, Padre amado, porque esta es su bendita palabra y es luz para las naciones. Que su pueblo no esté en oscuridad. Que veamos su gloria a través de su Hijo, como la gloria del unigénito del Padre. Amén. Todo honor y gloria es de usted. Amén. Bueno, pues el nombre Pinhas significa boca de serpiente. Está traducido al griego como Fines, pero el original es el hebreo. No tenemos mente griega, ¿verdad que no? Así que vayamos al hebreo. Pinhas significa boca de serpiente. La porción de esta semana trata acerca de la reacción de uno de los hombres más ilustres de los hijos de Israel en tiempo de Moisés, Pinhas, quien, movido por el celo del honor del Eterno, actuó decididamente para tratar un caso muy grave que ponía en peligro la existencia misma del pueblo hebreo. Así que ese caso grave fue radical, tuvo que terminar con eso para que el pueblo del Eterno no se contaminara. Y sobre todo, tengamos en cuenta que al contaminarse, la presencia del Eterno no iba a estar ahí con ellos. Y venían los castigos por consecuencia. No que el Eterno nos castigue, sino es la consecuencia de la desobediencia. Veamos cuál fue ese caso tan grave. En esta porción también nos enseña acerca de la justa demanda hecha por las hijas de Zelofejad, con Z. Esta demanda estaba relacionada con la porción de la tierra dada a sus descendientes. Y por último, se narra la elección de Yehoshua, Josué, como sucesor de Moisés. Y también habla de las leyes de los sacrificios para las festividades. Muy bien, veamos en el capítulo 25, verso 11. Pinhas, hijo de Elazar, hijo de Aharón el Cohen, ha apartado mi ira de los israelitas.
al desplegar entre ellos su celo por mí. De modo que no barrí al pueblo israelita en mi celo. En esta porción semanal nos relata el momento en el que Simri, que está en el verso 14 del capítulo 25 en la Biblia Kadosh, dice: el nombre del hombre de Israel que fue muerto, puesto a muerte con la mujer de Midian, era Simri, el hijo de Salú, jefe de uno de los clanes de la tribu de Shimeón. Así que en algunas traducciones dice Simeón, en otras dice Shimón. Me parece que la Kadosh está más clara. Shimeón. Bueno, nosotros leamos en la escritura que tengamos, que el Eterno nos dé sabiduría. Entonces, la tribu de Shimeón, era una de las tribus más reducidas en número a causa de su recurrente desobediencia. Protagonizó Simri esa deplorable situación o episodio al caer preso de la tentación hasta el punto de la desvergüenza al exhibirse, entre comillas, públicamente, porque estaban dentro del área del campamento. Así que recordemos que ellos vivían en tiendas también. Era una exhibición pública porque fue un acto sexual, o sea, que tuvo con una de las princesas de Midian. El solo hecho de pasar por en medio de las tribus para llevarla a su tienda, este es un episodio público. Entonces el pueblo hebreo, impactados, no sabían cómo proceder ante semejante muestra de descaro por parte de este líder. No obstante, en el lugar de los hechos estaban presentes Moshe, Elazar, el hijo de Aarón, el que se quedó en el lugar de Aarón, y los ancianos. Entonces fue Pinhas, o Finés en la Reina Valera, nieto de Aarón, el más joven. Estamos hablando de Pinhas, de la línea de los Coanim, nieto de Aarón, el más joven de todos los congregados, y él tomó la iniciativa. Él conocía la palabra, él tenía el celo del Eterno en obediencia y llevaba al pueblo a la obediencia a través de su testimonio también. Así que él tomó la iniciativa y actuó como correspondía, como debemos actuar todos los hijos del Eterno. Él obró en el caso de Simri, como dice en el dictamen alágico. Dice lo siguiente: quienes celan el honor del Eterno se hacen cargo del pecador, causante de la deshonra. Lo voy a repetir: quienes celan el honor del Eterno, ellos se hacen cargo del pecador, el que está causando esta deshonra. En Judas 1:11 dice, en hebreo es Yehudá o Yahudá, el libro de Judas, que tiene solamente un capítulo, verso 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, por recompensa se lanzaron en el error de Bilam y perecieron en la insurrección de Coraj. Entonces, al consultarlo con Moisés, se lo dijo: quien lee la carta, sea él el emisario para ejecutar su contenido. Al escuchar estas palabras de Moisés, Pinhas tomó de inmediato su lanza
y atravesó a Zimri junto con su concubina, la princesa de Midian, que estaban cometiendo una deshonra delante de los ojos de Dios y en el campamento. Así que de este evento podemos aprender que hay situaciones respecto de los cuales los líderes o los que están guiando aunque sea una ovejita, pueden llegar a guardar silencio y sentirse incapaces en momentos tan impactantes y no saber cómo actuar. En estos casos, guardar silencio da la idea de que ya nada se puede hacer. Y estas posturas de silencio dentro del liderazgo de los que llevan a alguien atrás de ellos, les están enseñando, esto puede desencadenar, amados hermanos, situaciones aún peores. No podemos tolerar el pecado. Y el silencio es tomado como excusa para mantenerse al margen de la situación. Así que una persona que teme al Eterno, sin importar si es líder o no, estoy hablando de congregaciones, pero nosotros como hijos del Eterno somos líderes. Nosotros estamos guiando a los que vienen atrás de nosotros. No nos podemos quedar callados, porque nosotros tememos al Eterno. Él da una orden y nosotros no podemos ser espectadores y los demás están incumpliendo y deshonrando su palabra. Tenemos nosotros que levantar la voz y actuar de acuerdo a la palabra del Eterno. Así que debemos tener el valor y la sabiduría para en ese preciso momento actuar, no dejarlo pasar, porque es una cuestión determinada, siempre a favor de la honra del Eterno y también siempre a favor a la santidad del pueblo, a la relación del pueblo con el Eterno. También debemos considerar que los transgresores creen siempre que están bien o que lo que está sucediendo no daña a nadie, que por formar parte de un grupo o de una familia o de amigos se les debe dar la libertad de hacer todo lo que deseen. Por supuesto que no. Si todos estamos siguiendo el camino del Eterno, no podemos nosotros, permitir que ellos tengan la libertad de transgredir la palabra del Eterno. ¿Sí? Así que debemos respetar la autoridad divina del Eterno y no permitir que alguien en nuestra presencia le falte, ¿sí? O le deshonre, porque el Eterno, quien en su sabiduría demanda justicia, está demandando también orden y está demandando cumplimiento del precepto establecido en su Torah, por lo que él mismo es y sigue siendo la fuente de sabiduría a la que debemos recurrir para solucionar todo tipo de conflictos. Y lo dice el Salmo número 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Lo puedes leer si es que no lo has leído. Así que es deber de cada siervo del Eterno proteger el honor del Eterno en primer lugar. En primer lugar, mis amados, y en todo tiempo. ¿Sí? Y si vemos, si alguien está en algún grupo y hay favoritismo para los transgresores y para los guardadores de la palabra, nosotros como guardadores de la palabra tenemos que respaldar a esa persona, porque no queda ahí la situación si nos quedamos callados. El Eterno está viendo y está pesando los corazones. Ahí está la diferencia que muchos no ven ahorita, pero un día van a llegar a ver al final de la vida. Cuando sea el juicio que se abran los libros, dice, ahí se va a ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mas sin embargo, si aún así predominan los burladores, los transgresores, es sabio apartarse de ese lugar. No participemos, dice la palabra,
con sus obras infructuosas de las tinieblas. En el verso 12 del capítulo 25, dile pues que yo le doy mi alianza de amistad. Lo voy a leer con la Biblia Kadosh. Veamos la diferencia de las versiones. Miren qué importante es lo que dice aquí la Biblia Kadosh. Por lo tanto, yo le estoy dando mi pacto de shalom, de paz. Y en la otra traducción dice, yo le doy mi alianza de amistad. Así que tengamos varias versiones para comparar y sacar lo mejor, o sea, como lo más preciado de la traducción. La Biblia Kadosh la puedes bajar a tu celular o a tu iPad, es gratis y así se nos abre más el entendimiento de lo que estamos hablando y no sea tan ligera o tan ligero la traducción. La amistad o la shalom. En este caso, su shalom es muy importante. Es la paz para poder vivir en este mundo. En el libro de Números, capítulo 25, verso 12, en otra versión dice, por lo tanto anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él. Perfecto, maravilloso. Así que, ¿qué significa este pacto de paz? Veamos en Ezequiel capítulo 34, versos 25 al 28. Estableceré con ellos un pacto de paz y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman, dice aquí, en los bosques, ellos, y a los alrededores de mi colina daré bendición. Haré descender la lluvia a su tiempo, serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo y sabrán que yo, Adonai, cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se aprovechan de ellos, ya no serán más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras de la tierra. Habitarán seguros y no habrá quien los espante. Maravillosa esta palabra del profeta. Así que guardemos estos textos porque es muy importante honrar al Padre, porque la paz que excede todo conocimiento y que nos mantiene en medio de este mundo que está mezclado con las tinieblas, nosotros siendo su luz, porque Él es luz, es la luz del mundo. Así que andemos en su luz y en su paz, porque su paz es la que nos da la libertad y algo muy impactante, poder, me decía un hermano ayer, caminar sobre las aguas. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? Pues los hijos del Eterno que andamos en luz. Entonces, el pacto de paz indica el establecimiento de una alianza y de un sacerdocio eterno. Lo que pasó con este hombre representa lo que el Eterno hizo con nosotros. Pinjas no era hijo de Aarón, fue hecho su hijo por la palabra del Eterno. Él era el nieto. Así que el Eterno honró su valor y su celo contra el pecado, haciéndolo Cohen. Y en ese tiempo hay muchos que desean abandonar el pecado y servir al Eterno, como está establecido en su palabra, en su Torah.
Es por este punto o por este motivo que el Eterno continúa haciendo con ellos pacto de shalom, pacto de paz. Y lo vemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versos 33 y 34. Pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Adonai. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Adonai, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Hashem, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Aleluya. Bendito es nuestro Padre, Él es bueno y lo es todo el tiempo. Aleluya. En el verso 13 dice, será para él y sus descendientes después de él una alianza de sacerdocio perpetuo, porque él tomó acción celosa en favor de su Elohim, haciendo así expiación por los israelitas. Así que por esta causa de su acción a favor de la palabra del Eterno, de su verdad, de honrarle a Él, hacer justicia y también expiación por los israelitas, por el bien común que recibieron todos, resultó en el fin de la plaga. El Eterno declaró por boca de Moisés, yo, Adonai, le otorgo mi pacto de paz. Aleluya. Así que Pinhas, quien por su carácter de celo por la honra del Eterno, ¿sí? Su espíritu de celo por Adonai y todo lo concerniente a él, al Eterno con mayúsculas, era el mismo Ruach, espíritu de Elías el profeta, el Naví, de Eliyahu, ¿sí? Y también Yohanan, el inmersor, Juan el Bautista. Y por supuesto, clarísimo está este carácter de celo por la honra del Eterno, por el celo de Adonai en Yeshua HaMashiach. Amén. En Juan capítulo 2, verso 17 dice, sus talmidim, sus discípulos, se recordaron después que el Tanaj dice, el celo por tu casa me devorará. En el Salmo 69:9 dice, porque me consume el celo por tu casa, y los reproches de los que te insultaban cayeron sobre mí. ¿Eres tú del grupo de Pinhas? ¿Somos nosotros celosos de su palabra? Que nadie le falte el respeto a nuestro Padre y a su bendita palabra. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque el Eterno nos manda a Yeshua, su enviado, su Hijo, enviado del Rey de Reyes. Y Él honra al Padre y nos enseñó a honrarlo también. Él bien dijo, yo les muestro un camino más excelente. Amén. En el verso 14 del capítulo 25, el israelita que mataron, al que mataron con la mujer midianita, se llamaba Simri, hijo de Salú, capitán
de una casa ancestral shimonita. Lo leí hace unos minutos. Entonces la tribu de Shimeón tenía serios problemas de carácter. Estos problemas de carácter son muy peligrosos porque los hacían propensos a caer en la rebeldía, que también se llama insubordinación, pero es rebeldía, y también los hace caer en la insolencia, es rebeldía, y también los hace caer en el desenfreno de la lujuria, como en este caso, y esto es rebeldía al Eterno. Todo lo que contradice o se contrapone a lo ordenado por Él, hacer lo contrario, eso es rebeldía. Y recordemos a Hasatán, él es el autor de la rebeldía. Por eso el Eterno lo manda: como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana. Entonces, el ejemplo desconcertante de su jefe produjo mucho pecado entre ellos, hablando de Simri, de la tribu de Shimeón. Los estudiosos dicen que era una tribu pequeña por la desobediencia. Entonces la plaga que vino sobre los hijos de Israel hizo morir a muchos. A muchos. ¿Y a quién ustedes piensan que especialmente hizo morir? Precisamente a la tribu de Shimeón. Y eso se puede apreciar al comparar los dos últimos censos, en los que se ve una reducción considerable de esta tribu. Veamos el capítulo 26, verso 1, que dice: después de la plaga, el Eterno dijo a Moisés y Elazar, el hijo de Aarón el Cohen, verso 2, tomen un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel. Ahí es donde ordena el conteo del censo. Así que en este pasaje vemos cómo el Eterno destaca la importancia de la plaga antes del censo. Y eso nos enseña que la plaga tiene mucho que ver con el resultado del censo, porque la lección sigue siendo esta: no espere a alguien que haya deshonrado con su pecado al Eterno, no espere que vivirá exento de las maldiciones que acarrea dicho acto. En Deuteronomio 28, en ese capítulo, nos da una amplitud, una dimensión con toda claridad, lo que nuestro Padre Eterno ha establecido para los que lo obedecen. Le voy a leer el verso 1 y 2. Ahora bien, dice Devarim, Deuteronomio 28, 1 y 2. Si escuchas al Eterno tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Adonai tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y se realizarán si le haces caso a la palabra de Adonai tu Elohim. Y habla de las bendiciones hasta el verso 14. Ahora, también en el verso 15, en adelante, habla de las maldiciones. Pero si no obedeces a Adonai tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Y empieza a decir: maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Hasta el terminar el capítulo, verso 68.
Esto es muy serio. Veamos en el capítulo 26:5. Reubén, el primogénito de Israel. Los hijos de Reubén eran Hanoj, de la familia de los Hanoji, de Palú, la familia de los Palúi. Aquí observamos en esta porción una variación considerable en el número resultante para cada tribu, al momento de comparar entre el primer y el segundo censo. 7 de las tribus crecieron. El aumento más notable de los censos o en los censos de Manashe fue de 32.200 a 52.700. El aumento de Benjamín era de 35.400 a 45.600. Ejemplo de las tribus bendecidas como resultado de su obediencia. En contraste con lo anterior, vemos 5 tribus que menguaron. La tribu de Reubén, que era de 46.000, se redujo a 43.730. La tribu de Shimeón, de 59.300, se redujo a 22.200. La tribu de Gad se redujo de 45.650 a 40.500. La tribu de Efraín de 40.500 se redujo a 32.500. La tribu de Neftalí de 53.400 se redujo a 45.000. Aquí vemos que la diferencia más notable es el caso de la tribu de Shimón o Shimeón, que perdió más del 60% de su población desde el primer censo. Esto se debió sin duda a que muchos de los hombres de Shimeón apoyaron e imitaron a Zimri en su pecado. En Números 25:14 dice: y fallecieron en la mortandad. En Números 25:9 dice: los que murieron de la plaga sumaron 24.000. Recordemos las palabras del Rab Shaul cuando dijo en Romanos capítulo 2, verso 12: todos los que han pecado fuera del marco de la Torá morirán fuera del marco de la Torá. Y todos los que han pecado dentro del marco de la Torá serán juzgados por la Torá. Romanos 2:12. Volvamos a Números capítulo 26:10. Después de eso, la tierra abrió su boca y se los tragó con Coraj. Cuando murió aquel bando, cuando el fuego consumió a los 250 hombres y vinieron a ser un escarmiento. Es decir, se convirtieron en una señal. En esta última porción del texto, la Torá enmarca el hecho de que, en el caso de Coraj, el Eterno colocó dicha sentencia como señal y memoria para que no se acercase ningún hombre ante su presencia con aires de grandeza e insubordinación, dejando establecido con este acto que el final de los que se rebelan en contra del sacerdocio serán castigados con gran severidad. Veamos 26:14.
Estos son las familias de los shimonitas, 22.200. En Números 1:23, los inscritos de la tribu de Shimeón, 59.300. Al comparar estos dos textos, vemos que la tribu de Shimeón había perdido 37.100 personas desde el primer censo. Así que esta tribu fue severamente dañada por la plaga, dado que su jefe había abierto una brecha por medio de su pecado con Cosbi, la mujer midianita. También Moisés se había unido a una mujer midianita, Zipora, pero había una gran diferencia entre la unión con ella y con la unión por causa de Baal Peor. La escritura nos dice que la esposa de Moisés mostraba señales de obediencia a la fe de Israel. Pero las mujeres midianitas o madianitas que en esta ocasión se acercaron a los hijos de Israel, los engañaron para que se entregaran a la idolatría. Los madianitas eran descendientes de la unión que hubo entre Abraham y su tercera esposa Keturah. Bereshit, Génesis 25, 1-6. Prole de Abraham y Keturah. Así que ese censo enseña al pueblo que el Eterno es soberano a pesar de las pérdidas, debido al levantamiento desafiante encabezado por Koraj o Coré, el desastre de las serpientes, la calamidad de Bilam y este episodio de Zimri. A pesar de todo esto, la causa del Eterno siguió adelante. Y eso es lo que vemos en el libro de Números, capítulo 26, versos 52 al 56. Vemos cómo el Eterno continúa bendiciendo a su pueblo. Concluimos entonces que la causa del Eterno es grande y magnífica, que enfrentamos debilidades, tentaciones, limitaciones y falta de experiencia, que un censo nos puede recordar las duras realidades de la vida. Y también aprendemos que al mirar al Eterno, escucharemos claramente las palabras de nuestro Mashiach, Yeshua, o Yeshua, porque Yeshua es salvación. Cuando nos exhortó en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 32, que dice: no tengan temor, pequeño rebaño, puesto que su Padre ha resuelto darles el reino. Amén. También en esta porción de la Torá vemos la repartición de tierras. En el capítulo 26:52 al 27:5. Dice así el 52. El Eterno le habló a Moisés y le dijo: entre estos se repartirá la tierra en parcelas, según los nombres enlistados. Con los grupos más grandes aumenta la parcela. Con los grupos más pequeños reduce la parcela. A cada uno se le asignará su parte según su inscripción. La tierra, sin embargo, debe dividirse por sorteo, y el sorteo se hará de acuerdo con los listados de sus tribus ancestrales. Cada porción se asignará por sorteo, sea grupos grandes o grupos pequeños.
Además de determinar el número de los hombres o de hombres disponibles para el servicio militar, este censo se usó también para determinar la porción de la tierra que correspondía a cada tribu. Las tribus más grandes debían recibir una herencia más grande. Algunos ven un conflicto entre esta afirmación del verso 54 y 56, en el que la repartición debía ser por sorteo. Veamos el texto. Números 33, 54. Se repartirán la tierra entre ustedes por sorteo, clan por clan. A los grupos más grandes, auméntales su parte. A los grupos más pequeños, redúceles su parte. Donde quiera que caiga la suerte de alguno, eso será suyo. Tendrán sus porciones de acuerdo a sus tribus ancestrales. Aquí se indica que el tamaño de la heredad se fija según la población de la tribu, mientras que la ubicación geográfica de su porción se fija por sorteo, esclareciendo así cualquier confusión. La máxima regla de la bendición es la que nos enseñó Yeshua en Mateo 25-29. Porque todos los que tengan algo, se les dará más, para que tengan más que suficiente. Pero al que no tiene nada, aun lo que tiene, se le quitará. Está hablando respecto a los talentos. Ahí habla el verso 30 sobre quién sirve al Eterno y quién no le sirve. O sea, quien está en obediencia o está en desobediencia. Veamos el verso 57 de Números 26. Esta es la inscripción de los levitas por sus familias. De Gersón, la familia de Gersonita. De Kehat, la familia Kehatita. De Merari, la familia del Merarita. Si bien a la tribu de Leví no le sería asignada tierra alguna, a sus integrantes se les otorgaría 48 ciudades. Estas ciudades estarían distribuidas por todo el territorio. Recordemos que de esta tribu procedían todos los maestros de la Torá, que educaban al pueblo de Israel, de acuerdo a Devarim, Deuteronomio 33:10, primera parte. Ellos enseñarán a Jacob, tus estatutos, y a Israel, tu Torá. Y respaldado por Números 35, 2 al 8. Da instrucciones al pueblo israelita para que asigne de las propiedades que se les repartieron poblados para que habiten los levitas. También les asignarán a los levitas tierra de pastoreo alrededor de sus poblados. Los poblados serán suyos para que los habiten, y los pastos serán para el ganado que posean y todas sus demás bestias. Los pastos de los poblados que ustedes les asignarán a los levitas se extenderán 1000 codos, 450 metros fuera de la muralla del poblado alrededor. Ustedes medirán 900 metros fuera del poblado del lado oriental, 900 al lado sur, 900 al lado occidental, 900 al lado norte, con el poblado del centro. Ese será el pasto para sus poblados. Los poblados que ustedes asignen a los levitas
comprenderán las 6 ciudades de refugio que han de asignar para que huya a ellas un homicida, a las que agregarán 42 poblados. Así que el total de los poblados que ustedes asignarán a los levitas será de 48 poblados con sus pastos. Y al asignar poblados de las propiedades de los israelitas, tomen más de los grupos más grandes y menos de los más pequeños, de modo que cada uno asigne poblados a los levitas en proporción a la parte que recibe. Amén. Verso 58, estamos en Números 26. Dice, verso 58, estas son las familias de Leví, la familia de los Limni, la familia de los Hebroní, la familia de los Mahli, la familia de los Mushi y la familia de los Korji. Keat era el padre de Amram. Aquí el rastro del pecado se vislumbra en esta descripción que revela la ausencia de este censo. Las 2 familias completas y parte de una tercera de la tribu de Leví. Posiblemente sus jefes habían fallecido sin dejar hijos, víctimas del pecado de seducción en el que habían caído. Aun siendo levitas, muchos de ellos no fueron exentos de esta tentación, así como tampoco de las consecuencias funestas por haber caído en ella. En el verso 59, la esposa de Amram se llamaba Joquebed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella tuvo de Amram a Aarón y Moisés y a su hermana Mirjam. Amram del hebreo o en hebreo en el diccionario Strong significa pueblo elevado. Joquebed o Joquebed, también del Strong, significa honrada de Hashem. Y dice, dio a luz a Aarón. Aarón, en hebreo, hermano de Moisés, también la raíz en el diccionario Strong significa rescatado del agua. El Eterno, a través de Moisés, fue el dador de la ley que estaba en el arca. Esto habla de lo que el Eterno hizo con estos hombres. El pueblo de Israel fue elevado por ser honrado por Dios, por el Eterno. Y la honra consistía en ser los portadores del sacerdocio y de la Torá, como dice Romanos 9, 4 al 5. En Números 26, 60, dice que a Aarón le nacieron Nadab y Abiú, Elazar e Itamar. Todo estudiante de la Torá le resulta sorprendente en estos textos finales de Números percatarse de la presencia completa de los hijos de Aarón en la narración, tanto los que vivían como los que habían muerto, al contrario de los hijos de Moisés, que no figuran para nada. Ante este hecho, podemos entender que se debe a que los hijos de Moisés no tuvieron renombre y por lo tanto fueron incluidos numéricamente, aunque no nominalmente en la tribu de Leví. Y tampoco figura el hijo de Mirjam, Hur, H-U-R, ¿verdad? De acuerdo al Midrash,
Dicen que fue muerto el hijo de Miriam en el episodio del becerro de oro. Muy bien, pues continuamos con el capítulo 27, verso 4. Que su clan no pierda el nombre de vuestro padre simplemente porque no tuvo un hijo. Danos una propiedad entre los parientes de nuestro padre. Aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas solo a los varones. Los hijos varones heredaban la porción de tierra que habían recibido de su padre. Mas, cuando una hija se casaba, obtenía el beneficio de la herencia del esposo o de su esposo. En este caso, en la escritura habla que había 5 hijas de Zelofejad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue la de que cada uno de los varones de los hijos de Israel, que a partir de los 20 años y que hubiera salido de Mizraim, tuviera una herencia en la tierra prometida. Así que los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Así que también dice la escritura que este plan fue aplazado hasta la siguiente generación, y en el caso de Zelofejad, que había muerto en el desierto, no tuvo hijos varones que pudieran obtener una porción de la tierra prometida. Las 5 hijas se presentaron ante Moisés y le explicaron la situación. Moisés consultó al Eterno para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. Estamos en el capítulo 27, versos 7 y 8. Así que la alegación, dice esta traducción, de las hijas de Zelofejad es justa. Debes darle una propiedad hereditaria entre los parientes de su padre. Transfiérale la parte de su padre. Además, háblale al pueblo israelita lo siguiente: si un hombre muere sin dejar un hijo, ustedes transferirán su propiedad a su hija. Nuestro padre contesta y dice que cuando no haya hijos, las hijas heredarán la tierra. La identidad yahudita se fija principalmente por la madre. La identidad israelita, aquí está hablando de Judá y Judá, pero es para todos los hijos de Israel. La identidad israelita se fija principalmente por la madre, pero la herencia tribal y de la tierra viene por parte del padre. Veamos capítulo 27, 15 al 23. En este punto dice que Moisés le habló al Eterno y le dijo: que el Eterno, fuente del aliento de toda carne, nombre a alguien sobre la comunidad que salga delante de ellos y entre delante de ellos y que los saque y los entre. De modo que la comunidad del Eterno no sea como ovejas que no tienen pastor. El Eterno le respondió a Moisés: escoge a Yehoshua, hijo de Nun, un hombre inspirado, y pon tu mano sobre él. Haz que se pare delante de Elazar el Cohen y delante de toda la comunidad, y comisionalo a la vista de ellos. Invístelo con una parte de tu autoridad para que toda la comunidad israelita obedezca. Pero él se presentará a Elazar el Cohen, quien buscará en su favor
la decisión del Urim delante de Adonai. Por esas instrucciones entrarán él y todos los israelitas y toda la comunidad. Moisés hizo como Adonai le había mandado. Tomó a Yehoshua y lo hizo pararse delante de Elazar el Cohen y delante de toda la comunidad. Le puso las manos encima y lo comisionó como había hablado el Eterno mediante Moisés. En el verso 17 habla de los detalles del liderazgo que Moisés desea y le ruega al Eterno que le muestre por quién sea este hombre. Y estos rasgos mencionados aquí en la búsqueda de un líder son los que debemos buscar tanto en nosotros, principalmente, como en los líderes del pueblo de Israel. Y Yehoshua, de acuerdo a la petición que Moisés le hizo al Eterno y el Eterno le contesta, es que él como líder, Yehoshua, los dirija al salir del campo de batalla. Es decir, que debe estar en la ofensiva, porque el pueblo desea ver un líder, alguien que los dirija entre ellos. Y aplicándolo a nosotros, un verdadero hijo del Eterno, que somos líderes, no permanecemos detrás evitando los riesgos, sino que vamos al frente dando el ejemplo. Y también al ser hijos del Eterno y llevar la delantera yendo a la ofensiva, debemos ser guía para los demás, que los traigamos al éxito mencionándoles y enseñándoles el camino del Eterno. Y debemos ofrecer protección al pueblo en su estrategia, para que el pueblo no sea un rebaño sin pastor, ¿verdad? El que va a dirigir, ya sea en el hogar o en una comunidad, debemos tener el carácter de un pastor, el carácter del Eterno, de acuerdo al Salmo número 23. En estos textos vemos que el Eterno le responde a Moisés y le dice: escoge a Yehoshua, hijo de Nun. Así que el nombre de Yehoshua significa Hashem salva. Hashem salva, el Eterno salva, Dios salva. Así que esto es un anuncio profético de que se levantaría un sucesor como Moisés, el cual sería el mismo Eterno salvando. Yehoshua en este caso, en este punto de la historia. Yehoshua es un tipo del Mesías, así como Moisés, el libertador en el primer éxodo. Yeshua es nuestro libertador en este segundo éxodo de regreso a casa. Y Yehoshua es el tipo del Mashiach, que sería el pastor, el guía, el líder que anhelaba Moisés de una manera perfecta. Y vemos a nuestro Mashiach, Yeshua, en Juan 10, 11 al 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene un lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así que nosotros, amados hermanos, como Yehoshua, Josué,
Nosotros debemos expresar el carácter del Eterno en nosotros mismos e imitar a Yeshua en todo. En Filipenses 2, 5 al 30 dice, Filipenses 2, 5 al 30, haya en ustedes esta manera de pensar que hubo también en nuestro Mashiach Yeshua. Existiendo en forma divina, Él no consideró la usurpación de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en el madero. Por lo cual también Elohim lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua, el Mashiach, es soberano para gloria de Adonai el Padre. De modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia, porque Elohim es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo, reteniendo la palabra de vida. Así yo podré gloriarme en el día del Mashiach de que no he corrido ni he trabajado en vano. Al contrario, aunque hayan de derramarme como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Espero en el Maestro Yeshua enviarles pronto a Timoteo, para que yo también me reanime al saber cómo están ustedes, pues no tengo a nadie que se interese por ustedes con tanto ánimo y sinceridad. Porque todos buscan sus intereses personales, no lo que es de Yeshua el Mashiach. Ya conocen la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en la buena noticia. Por lo tanto, espero enviarlo en cuanto yo vea cómo van mis asuntos, pero confío en el Maestro que yo también iré pronto a ustedes. Sin embargo, también creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia y mensajero de ustedes y suministrador de mis necesidades, ya que él los añoraba a todos ustedes y estaba angustiado porque ustedes habían oído decir que él estaba enfermo. Pues en verdad estuvo enfermo de muerte, pero Elohim tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Por lo tanto, lo envío con más urgencia, para que se vuelvan a gozar al verlo y yo esté libre de preocupación. Así que recíbanlo como el Maestro con todo gozo y tengan en alta estima a hombres como él, porque a causa de la obra del Mashiach estuvo cercano a la muerte, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en el servicio de ustedes.
a mi favor. Así que, amados hermanos, aquí nos habla en esta carta a los Filipenses, capítulo 2, del 5 al 30, un ejemplo muy claro sobre ser un buen pastor. Preocuparse por las ovejas, orar por las ovejas, guiarlas en el camino del Eterno. Y todos tenemos un rebaño que pastorear, empezando con nosotros mismos. Tenemos que capacitarnos para ser buenos pastores, y no de iglesias, no me refiero a las religiones, me refiero a la responsabilidad que el Padre nos ha dado a cada uno para con nosotros mismos, porque dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros debemos seguir al buen pastor y nosotros también tener esa madera de liderazgo como hijos del Eterno en obediencia para guiar a otros, ya sea la familia, ya sea en el trabajo, ya sea donde el Padre nos ha puesto a cada uno, como el caso de Pablo, ¿verdad? Timoteo, Epafrodito y todos los hombres de la Escritura. Y al nombrar, en el caso de Moisés, a Yehoshua como sucesor, es porque él era un hombre en quien habitaba el Ruach HaKodesh. Y esto lo establece como un hombre de valor y capacidad para liderar, entendiendo que en el antiguo pacto cada habilidad especial se consideraba como una evidencia de la presencia y la dotación por parte del Eterno de su Ruach de santidad. Amén. Bendito Adonai. Aleluya. También nuestro Padre en su palabra nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a continuar en el capítulo 28, verso 3, sobre las ofrendas. Diles, estas son las ofrendas encendidas que ustedes deben presentar al Eterno como ofrenda quemada regular cada día. 2 corderos de 1 año sin tacha. Esta ofrenda dice cada día, 2 corderos, cada día, mañana y tarde. A eso se le llama el sacrificio continuo, que en hebreo es Korban Tamid. Fue costeado los corderos al día, 2 corderos al día, fue costeado por el medio shekel que el pueblo daba una vez al año como tributo para el templo. El sacrificio de la mañana cubría los pecados cometidos durante la noche, y el sacrificio de la tarde cubría los pecados que habían sido cometidos durante el día. En el caso nuestro, que somos la casa de Efraín, tenemos en Yeshua y en su sacrificio todo lo necesario como pueblo injertado a Israel. La confesión de nuestros pecados en completa teshuvá, arrepentimiento, son cubiertos por esa redención. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 10, versos 8 y 9. Romanos 10, 8 y 9. Más que dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esto es la palabra acerca de la confianza que nosotros proclamamos, a saber, que si confesamos públicamente con tu boca que Yeshua es el amo y confiaras en tu corazón que Adonai le levantó de los muertos, serás salvo. Versos 4 al 8. Ofrecerán un cordero en la mañana y otro cordero lo ofrecerán entre las 2 tardes. Y como ofrenda de comida,
habrá 1/10 de efá, o sea 2 kilos de harina selecta mezclada con 1/4 de hin. La medida de un hin, H-I-N, se refiere a 1 litro. Y efá, E-F, o a veces lo escriben con P. Lo voy a decir con F. E-F-A-H son. Lo voy a repetir porque como que se trabó un poquito la grabación. 1/10 de fa son 2 kilos, ¿sí? Y un hin es 1 litro. Habla 1 litro de aceite exprimido. La ofrenda regular instituida en el monte Sinai, una ofrenda ardiente de olor grato a Adonai. La libación con ella será de 1/4 de hin, o sea 1 litro, con cada cordero, que se derramará en el recinto sagrado como ofrenda de licor al Eterno. Cuando se dice la libación, ofrenda de libación, se refiere al vino. El otro cordero lo ofrecerás entre las 2 tardes, preparando la misma ofrenda de comida y libación que por la mañana, una ofrenda encendida de olor grato al Eterno. Amén. Los versos 3 y 8 contienen la prescripción del Corbán Hatamid. Este consistía en sacrificios rituales que se ofrecían uno en la mañana y otro en el atardecer. Hablé muy rápido. Uno en la mañana y otro al atardecer. Se debe recalcar que estos sacrificios no tenían carácter expiatorio, sino que se ofrecían en agradecimiento por todo lo que diariamente el pueblo del Eterno recibía de él. Es válido agregar que todo lo concerniente al sacrificio fue ordenado por la Torá, únicamente que después del episodio del becerro de oro es cuando fue ordenado estos sacrificios y fiestas solemnes de las que habla este capítulo. Los sacrificios rituales tuvieron por finalidad desarraigar de nosotros en la peregrinación por el desierto los malos pensamientos. En este tiempo nuestras oraciones diarias cumplen lo mismo, o sea, el mismo fin. Nosotros tenemos que diariamente pedir perdón por los pecados cometidos. Yeshua ya nos perdonó. Yeshua es, o más bien somos perdonados en Yeshua. Su sangre nos limpia de todo pecado. Y ahorita Él es el mediador entre nosotros. Quiere decir que necesitamos nosotros día con día reconciliarnos con el Padre a través de nuestro Mesías Yeshua. Así que lo ideal es no cometer errores, no pecar, no incurrir en error. Y verdad que también eso es lo maravilloso, ¿verdad? Pero un día vamos a ser perfectos. Eso sería lo ideal en esta tierra. Y lo hacemos nosotros no por medio de un sacrificio, sino por medio de la oración. Como lo dice el Salmo 141:2. Deja que mi oración sea como incienso delante de ti, mis manos levantadas como el sacrificio de la tarde. Si tengo errores al pronunciar algunas cosas, es que no sé qué le pasó a mi laptop, que se está grabando la voz en micro y no puedo corregirlo. Agradezco su comprensión, claro que sí. Para eso estamos, para servirles. Me gusta todo perfecto, pero algo pasó aquí y se hizo micro. No puedo dividir una palabra para volverla a grabar.
Gracias, mis amados. Bueno, pues entonces estamos hablando, ahorita acabamos de hablar del sacrificio diario. En Oseas, capítulo 14:2, dice, traigan palabras y vuelvan a Adonai. Díganle, perdona toda culpa y acepta lo que es bueno. En vez de becerros, te ofrendaremos de nuestros labios. Amén. Se nos habla de la fiesta en el día de Shabbat, capítulo 28, versos 9 y 10. 2 corderos de 1 año sin tacha, junto con 2 décimas. Aquí las 2 décimas son 4 kilos de harina selecta, mezclada con aceite como ofrenda de comida y con la libación, el vino, apropiada. Una ofrenda quemada para cada Shabbat. En adición, o sea, esto es aparte de la ofrenda diaria, a la ofrenda quemada regular y su libación. Así que cada Shabbat, día de reposo, además de los 2 corderos ofrecidos para el holocausto diario, había que ofrecer otros en Shabbat. Esto nos enseña a redoblar nuestras devociones en Shabbat. O sea, diariamente oramos, alabamos al Padre, nos esforzamos en la obediencia y hacer lo correcto, pero en Shabbat es un día para santificar. Así que redoblamos nuestros esfuerzos para santificar el día, nuestra devoción en Shabbat. Así que el reposo, el cesar nuestras actividades laborales y personales, debe observarse para aplicarnos y concentrarnos más íntimamente en la obra del Eterno, la cual debe llenar todo el tiempo del día de reposo, potenciando así nuestro crecimiento espiritual. Amén. Enseguida nos habla de la fiesta de Rosh Hodesh, inicio de mes, luna nueva, verso 11. En sus novilunios, luna nueva, ustedes presentarán una ofrenda quemada al Eterno, 2 toros de la manada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, sin tacha. Esta celebración debe ser por nosotros también muy celebrada porque es una ordenanza, ¿sí? Nosotros no ofrecemos sacrificio de corderos si escuchamos el shofar y hacemos una oración, porque es demostrar, así como en tiempo pasado que había templo, demostrar mucha gratitud por la renovación de las bendiciones terrenales. Y cuando nosotros nos regocijamos, porque el Eterno nos provee todos, es una abundancia de bienes, de regalos que nos da diariamente, desde vivir, respirar, hablar, etc. Debemos hacer fuente y manantial de nuestro gozo, que fluyan los ríos de agua viva por el sacrificio de Yeshua. Entonces, esa gran dádiva de gracia especial que Él nos dio. Y la celebración de Rosh Hodesh, mes nuevo, luna nueva, es tipología de las solemnidades de la buena nueva a la que hemos sido llamados a anunciar. Y hay muchos textos que hablan de esta importante celebración de novilunio. Les voy a dictar algunos para que tomemos muy en serio y no nos perdamos en adorar al Padre, para que el próximo mes o el mes que está iniciando sea muy bendecido. Amén. ¿Quieren anotar?
Muy bien, entonces anotemos Números 10:10. Primera de Samuel 20:5. Primera de Samuel 20:18. Salmo 81, 3 al 5. Salmo 104, 19. Isaías 66, 23. Ezequiel 45, 17. Y Colosenses 2, 16 y 17. Estos textos son muy importantes y tenemos que estudiarlos porque aquí vemos la importancia de celebrar Rosh Hodesh, luna nueva. Así que vamos a estudiarlos y celebremos con este gran gozo la festividad al sonido del shofar. Al final del mes que termina. Disculpen la pausa. Muy bien, entonces si no tienen el Seder para celebrar Rosh Hodesh, lo pueden encontrar en internet. Es fácil de encontrarlo, nada más hay que pasarlo por el filtro, ¿verdad? Que sea palabra del Eterno. Bueno, también estamos viendo en el capítulo 28, 16 al 29, 11, el día de las primicias, hablando de la fiesta de la semana, la fiesta de Shavuot. Dice, en el día de las primicias, la fiesta de Shavuot, cuando traigan una ofrenda de grano nuevo al Eterno, observarán una ocasión sagrada. No trabajarán en sus ocupaciones. Es un día de guardar, no trabajar. Esto es que, bueno, otros nombres que se le da a esta festividad, por si ustedes han escuchado en Israel, la fiesta de Shavuot, también le llaman la fiesta de la entrega de la Torah, que está en Éxodo 34, 22, y Levítico, Vaikra 23, 12 y 13. Así que celebramos la entrega de la palabra del Eterno que llenó nuestras vidas. La fiesta de las semanas es nuestra. Esto nos enseña que las fiestas del Eterno no solo son del Eterno. Shavuot es para nosotros. Santificada, ¿verdad? Dada por el Eterno. Qué hermosura, qué belleza. En Levítico 23:2 dice, háblale al pueblo israelita y dile, estos son mis tiempos señalados, los tiempos señalados de Hachem, que deberán proclamar como ocasiones sagradas. Así que no son fiestas de Israel o de los judíos, son fiestas del Eterno. El Eterno compartió sus Moedim, que en español son fiestas, con Israel, porque son momentos de encuentro y de alegría delante de Él. Por eso están mencionadas como vuestras fiestas señaladas. Y si alguien dice que no tenemos reuniones nosotros, el Eterno nos ha dado fiestas todo el año, de Shabbat en Shabbat, y las 7 que hemos hablado tantas veces de ellas. Les voy a dar unas citas donde dice vuestras fiestas señaladas. Números 29:39. Juan 5:1. Juan 6:4. Juan, Yohanan 7:2. Amén. Ahora vamos al capítulo 29:12
del 12 al capítulo 31, nos está hablando lo siguiente. Presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda encendida de olor grato al Eterno, 13 toros de la manada, 2 carneros, 14 corderos de un año, serán sin defecto, sin tacha. Esto habla de la fiesta de Sukkot. Aquí en la fiesta de Sukkot, que es la última fiesta de invierno, ¿sí? Las 3 que nos faltan en este año por cumplir, por celebrar, también llamada la fiesta de las cabañas, porque está en plural. Sukkah es cabaña, Sukkot son cabañas. Se sacrifican en total 70 toros, uno por cada una de las naciones, 70 naciones gentiles que existían originalmente. Bien, lo dice en Génesis capítulo 10. Está hablando de la descendencia de Noaj. Así que Sukkot es la fiesta de las naciones. Pronto, en el reino milenial del Mesías, todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, como está escrito en Zacarías capítulo 14, versos 16 al 19. Finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al Rey, Adonai Elohim Tsebaot, y a guardar la festividad de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al Rey, Adonai Elohim Ha Elión, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Egipto no sube, si rehúsan venir, sobre ellos será el derribamiento con el que Adonai golpeará a las naciones. Cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sukkot, este será el pecado de Mizrayim y el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sukkot. O sea, que si se hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los 2 templos, sin contar las ofrendas voluntarias y los demás sacrificios personales, se puede calcular, amados hermanos, más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel, porque nadie fue liberado de la inclinación al mal, como está escrito en Hebreos 10:11. Dice: y ciertamente todo Cohen está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como lo dice el libro a los Hebreos capítulo 10. Veamos el verso 1, Hebreos 10:1. Pues ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, todos los sacrificios constituyen una proyección profética del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Y tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo, Yeshua, por medio del cual tenemos acceso a sus eternas bendiciones y promesas. Amén. En el verso 14 dice:
porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Verso 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Verso 19 al 22. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su cuerpo, y siendo que tenemos un gran Cohen en singular sobre la casa del Eterno, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua viva. Así que, mis amados hermanos, puesto que tenemos confianza para acceder a lugares elevados de santidad por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo, un camino vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su cuerpo, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, tenemos que acercarnos con un corazón sincero, sin fingimientos, en plena certidumbre de fe. Amén. Con un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Aleluya. Bueno, ya casi terminamos. Vemos a nuestro Mesías Yeshua en esta paracha. En Números 25, 10 al 13, vemos que Pinhas recibe un pacto perpetuo de paz para ser Cohen. Igual Yeshua recibió su sacerdocio según el orden de Melquisedec para la eternidad. Aleluya. Hebreos 7:17, Hebreos 6:20, Hebreos 5:10. También vemos a nuestro Mashiach en esta porción semanal en Números 25:13. Por la muerte de una persona israelita hubo liberación para el resto del pueblo. De la misma manera, la muerte de Yeshua trajo redención para Israel y todo aquel que en él cree recibe redención. Juan 3:16, Romanos 3:24, Lucas 1:6 al 8, Efesios 1:7, Hebreos 9:12. Y también vemos a nuestro Mesías en esta porción, aleluya, bendito su santo nombre, en el capítulo 27:17. Yeshua es el buen pastor que Moisés pidió que el Eterno diera a los hijos de Israel. Recordemos. Mateo 26:31, Juan 10:11, Juan 10:14, Juan 10:16, Hebreos 13:20. En el capítulo 27, verso 18, vemos que Yehoshua tenía el espíritu de santidad. De la misma manera, Yeshua recibió el espíritu del Eterno para el ejercicio terrenal como el Hamashiach, el más alto y supremo libertador.
En el capítulo 27-20 vemos que Yeshua tiene la dignidad del Padre que lo instaló en su ministerio. Hebreos 3:3. También vemos en el capítulo 27-21, Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. Da la palabra, repito, para que entren y salgan los hijos de Israel. Mateo 19:17. En el capítulo 27-23 vemos a Yeshua, que es el sucesor eterno de Moisés. Lucas 24:27, Lucas 24:44, Juan 5:46. En el capítulo 28, versos 3 y 4 de Números, estamos hablando de la paracha de hoy, vemos que Yeshua es el sacrificio continuo que está presente delante del Eterno mañana y tarde. Efesios 5:2. En el capítulo 28, verso 9, vemos que Yeshua está reflejado en todos los sacrificios adicionales de todas las fiestas señaladas por el Eterno para los hijos de Israel. Quien diga que Yeshua no está en lo que ellos llaman Antiguo Testamento es que no les ha amanecido, con todo el respeto. Y no es Antiguo Testamento, es un solo testamento y está vigente hasta el día de hoy. El hombre fue el que separó en dos partes esto que llamamos la Biblia. Bueno, pues la conclusión es que en esta paracha resaltan dos hombres que establecieron pautas en Israel. Uno fue elegido Cohen y el otro líder de la nación. Ambos por causa de su fidelidad y consagración al Eterno. Por eso fueron elegidos. Y al decir líder es el buen pastor que estuvimos hablando, un líder, un guía del pueblo de Israel. Así que la exhortación es que nosotros seamos fieles al Eterno, porque Él toma en cuenta la fidelidad y Él tiene en cuenta la recompensa, no solamente en el tiempo venidero, sino en este tiempo también. Amén. En Marcos 10, 29 y 30 nos habla, ¿sí?, que dejemos a todos para seguirle a Él, que no volteemos para atrás y vamos a recibir grande recompensa, ¿sí? Con persecuciones, dice, y en la era venidera la vida eterna. Y en Hechos 10:4 y dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, o sea, ofrendas, han subido para memoria delante de Dios. Y también habla en Hechos 10:31, cuando le habló a Cornelio, tu oración ha sido oída y tus ofrendas han sido recordadas delante de Dios. Y ya nuestras hermanas, creo que fue Elki en esta ocasión, sí fue Elki Villanueva, nos habló de los mandamientos de esta porción, que si no los tienen a la mano, por favor búsquenlos y anótenlos, porque es muy importante. Bueno, mis amados, creo que me extendí un poco. Lo tuve que hacer en 2 partes. Pero ya terminamos por hoy. Siempre hay mucho que estudiar y que agregar, pero hasta hoy nos quedamos aquí, precisamente porque cada año hay algo nuevo.
el Padre siempre nos revela algo hermoso y nuevo. A Él damos todo honor y toda gloria. Agradezco sus oraciones por su servidora. Realmente es un milagro que el Padre me tenga de pie por su gracia, por su bondad. Los médicos dicen otra cosa, pero el Eterno aquí me tiene para que alabe y glorifique su santo nombre y para que su palabra llegue hasta donde tú estás y tu familia. Y tú compartas para que con la ayuda de todos nosotros la palabra del Eterno llegue a todos los rincones del mundo. Igual, tanto en lo físico como en lo material, es un milagro que esté aquí. Él es el que hace las cosas posibles porque así lo vemos a ojos de hombre y dices, ¿cómo lo puedes hacer sin un apoyo financiero y sin una atención médica? Bueno, pues se los digo para testimonio. Esto y más puede hacer el Eterno. Al principio me decía la hermana Laurita, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Bueno, pues se los repito ahora a ustedes. Lo que estén pasando, nada es imposible para el Eterno. Shabbat Shalom. Compartan, estudiemos juntos. Por favor, es muy importante no quedarnos atrás. Nuestro Mesías viene pronto. Se están cumpliendo las profecías y ahora cada vez lo vemos más visible porque el terreno está preparado para su venida. Shabbat Shalom, mis amados, y Shabbat Tov. Que el Eterno nos bendiga a todos y nuestras familias como pueblo de Israel injertados al olivo. Amén. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruyó con su Torah y nos seguirá instruyendo, porque su palabra es instrucción. En el nombre de Yeshua. Amén. Todo honor y gloria es de usted, Padre amado, desde la eternidad hasta la eternidad. Amén, amén y amén. Hasta la próxima. Gracias por sus oraciones. Sean muy recompensados. Amén y amén. Shalom, shalom.